Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre el principio de inducción matemática, que es el quinto axioma de Peano. Bien, en primer lugar, ¿qué afirman los axiomas de Peano? Pues los axiomas de Peano son los axiomas que mejor definen al conjunto de números naturales. Bien, el primer axioma lo que dice es que el 1 es un número natural. Bueno, y aquí hay que aclarar que cuando decimos el 1, simplemente hacemos referencia a que hay un elemento, ¿cierto?, en ese conjunto. Es decir, n es diferente de vacío, ¿sí? Podría yo considerar el 0 o cualquier otro elemento, ¿sí? Lo importante de este axioma es que nos dice que el conjunto de números naturales es un conjunto diferente de vacío. Segundo, el segundo axioma de Peano lo que nos dice es que se puede definir una función de los naturales en los naturales de tal manera que a todo número natural se le puede asignar otro número natural. ¿Y quién es ese otro número natural? Es el sucesor de n. Es por eso que esta función se conoce como la función siguiente o la función sucesor. Entonces cada número natural tiene un sucesor o siguiente. Bien. El tercer axioma lo que nos dice es que el 1 no es sucesor de ningún número natural. No es sucesor de ningún natural. Bien, es decir, este otro axioma lo que nos dice es que n tiene un primer elemento. Tiene un primer elemento. ¿Listo? El cuarto axioma lo que nos dice es que esa función que se puede definir, la función sucesor, es una función que es 1 a 1 o inyectiva. Es decir, si el sucesor de un número natural es igual al sucesor de otro número natural, entonces es porque esos dos números naturales son el mismo, ¿sí? Es decir, acá lo voy a escribir entre paréntesis, la función sucesor o siguiente es inyectiva. Es inyectiva o bueno, 1 a 1, ¿no? Bien, y el quinto axioma, pues, como decíamos, es el principio de inducción matemática. Principio de inducción matemática. ¿Qué afirma el principio de inducción matemática? Entonces lo que me dice es lo siguiente. Dice que si tengo un subconjunto de números naturales, ¿sí? Por supuesto propio, ¿no? No es igual al conjunto de números naturales. Es un subconjunto. Tal que ¿qué? Tal que se cumplen las siguientes condiciones. Primero, el 1 está en ese conjunto de números naturales. Y aquí nuevamente no tiene que ser precisamente el 1, ¿sí? Simplemente estamos diciendo que ese es un conjunto distinto de vacío. Hay alguien ahí metido, ¿listo? Y segundo, si yo puedo verificar siempre que para cualquier número natural que esté en ese, ¿sí?, implica que el siguiente también está en ese, entonces se puede concluir que ese es el mismo conjunto de números naturales. Bien, en ese sentido, si nosotros llegáramos a tener un conjunto como este, ¿cierto? Digamos, yo digo, oiga, voy a tomar S igual a los números que empiezan en 5, ¿sí? Así, que empiezan en 5 y van de 1 en 1. Entonces, alguien me podría decir, venga, este conjunto es un subconjunto de los números naturales, ¿sí? Porque no está el 1, ni está el 2, ni está el 3, ni está el 4. Pero realmente este conjunto que está aquí es el mismo conjunto de números naturales, ¿sí? Porque yo podría decir, bueno, primero, ese conjunto es distinto de vacío, listo, está el 5, ¿sí?, que sería nuestro primer elemento. Segundo, siempre que tome un elemento en ese conjunto, siempre va a estar el siguiente, ¿sí? Entonces este conjunto que está acá es el mismo conjunto de números naturales.
Por supuesto, observe que podríamos asociarle una biyección de la siguiente forma. Entonces el 5 con el 1, el 6 con el 2, el 7 con el 3, el 8 con el 4, el 9 con el 5 y así sigo sucesivamente. Entonces es el mismo conjunto de números naturales, pero con otros símbolos. Bien. Ahora, si llegara a tomar ese conjunto S, digamos, como los múltiplos de 5, entonces empiezo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Entonces alguien me podría, bueno, y sigo así sucesivamente, ¿no? Sigo así sucesivamente, ¿vale? Entonces alguien me podría decir, bueno, ese conjunto está contenido en los naturales, ¿sí? Pero resulta que no, este conjunto que está aquí, ¿sí? En términos simbólicos, sí, no es el mismo conjunto de números naturales, ¿cierto? Pero, en términos de la sucesión como tal, es el mismo conjunto de números naturales. Porque yo podría decir, bueno, mi primer elemento es el 5, entonces este conjunto es distinto de vacío, ¿sí? Y después digo, bueno, después del 5 va el 10, después del 10 va el 15, después del 15 va el 20 y así sigo sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en este conjunto, según la forma que se tiene, ¿sí? Yo podría decir que siempre que está un número ahí metido en ese conjunto, ¿sí? Siempre va a estar el siguiente. Por supuesto, el siguiente, ¿sí? Serían los múltiplos. Entonces aquí yo nuevamente podría asociar una biyección de la siguiente forma. El 5 con el 1, el 10 con el 2, el 15 con el 3, el 20 con el 4, el 25 con el 5 y así sigo sucesivamente. O sea que este conjunto que está acá verifica el principio de inducción matemática y entonces puedo decir que ese es el mismo conjunto de números naturales pero con otros símbolos, ¿sí? O sea aquí el concepto de número como una abstracción, ¿sí? Juega un papel muy importante porque observe que, claro, alguien podría decirme, mire, no, es que ese no es el conjunto de números naturales, ninguno de los que usted está tomando, sí, pero cumple los axiomas de qué? Cumple los axiomas de Peano, el principio de inducción matemática, ¿cierto? Puedo definir esa función, la función sucesor, tiene un primer elemento, ¿sí? Y es distinto de vacío. Bien, entonces estos axiomas me dan otra manera de comprender lo que es el conjunto de números naturales, ¿cierto? No como un conjunto de símbolos, sino como un conjunto de números, ¿cierto? Que cumplen con estas condiciones que están acá. Bien. A continuación lo que vamos a hacer es dar algunos ejemplos de afirmaciones que se pueden demostrar utilizando este principio de inducción matemática o quinto axioma de Peano. We'll meet again, don't know where, don't know where.